Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad de San Carlos inicia en medio de tensiones y denuncias de fraude. Presidente Alejandro Yamatei continúa con las entrevistas de los candidatos a fiscal general. Esta vez habló con Consuelo Porras, quien busca su reelección al frente del Ministerio Público. El gobierno anunciará este miércoles un relajamiento de las medidas impuestas por COVID-19 en el país. Una podría ser el uso no obligatorio de la mascarilla. En internacionales, Rusia corta suministro del gas a Bulgaria y Polonia, que consideran la acción como un chantaje. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Muchísimas gracias por acompañarnos. Inicia la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto darle a conocer las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Dos conductores se fueron a los golpes al discutir por no cederse la vía en el Boulevard Liberación y 15 Avenida de la zona 13 de Guatemala. En el video compartido por Amílcar Montejo, portavoz de Metra, se observa cuando ambos conductores se agreden frente a la mirada de decenas de automovilistas y agentes de la Policía Nacional Civil intervienen para separarlos. Según la PNC, los dos conductores fueron separados y trasladados a Torre de Tribunales para solventar su situación legal. Presunto sicario quedó grabado por la cámara de seguridad cuando esperaba el momento para asesinar a la propietaria de un comercio en la zona 1 de Huehuetenango. Autoridades identificaron a la mujer como Marta Molina, de 74 años de edad. Molina atendía su negocio cuando un hombre que se encontraba en la puerta del local se movía de manera extraña y nerviosa antes de cometer el delito. La mujer quedó tendida sin vida dentro del negocio y el responsable ya está siendo buscado por las autoridades. El domingo último, los bomberos voluntarios informaron que un motorista murió arrollado por un tráiler en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico. Añadieron que la motocicleta y el cuerpo de la víctima quedaron atrapados entre una de las llantas y el tanque de combustible. Posteriormente, en redes sociales fue compartido el video del trágico momento en el que se registró la muerte del motorista. En las imágenes se ve cuando el motorista ingresa a uno de los carriles de la vía principal y segundos después es arrollado por un camión. La situación empeoró cuando cayó al asfalto y fue arrollado por un tráiler que le causó la muerte. Un percance vial se registró entre un bus extraurbano y un vehículo particular en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Llano Largo, Guatemala. Según el área de comunicación de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, se reportaron únicamente daños materiales. Los bomberos indicaron que los dos conductores de los vehículos solo presentaron heridas leves y crisis nerviosa. Agregaron que durante el percance se obstruyó el carril derecho con dirección al norte. El cuerpo de una mujer sin vida fue rescatado el miércoles último en el río Michatoya de Amatitlán por el puente La Gloria. Bomberos voluntarios indicaron que se evaluaron signos vitales de la mujer, pero carecía de los mismos por una asfixia por sumersión. Hasta el momento, las autoridades no han indicado el porqué del cuerpo de la mujer se encontraba en el río. 5 personas fueron aprehendidas este miércoles por la Policía Nacional Civil en Puerto Barrios y Zabal, sindicados de haber participado en el secuestro de un menor. Según el reporte policial, los presuntos delincuentes secuestraron a su víctima el 30 de diciembre del 2020, por quien pedían un rescate de 200,000 quetzales. La víctima fue liberada un día después. Los capturados fueron identificados como Lidia Ivette Kier García, de 35 años, Luis Alfonso Rojas Tobar, de 28, Miguel Erlindo Rodas,
Rodas, de 34, Brando Reixander Leiva Díaz, de 19, y Jonathan Josué Marroquín Castellanos, de 24. Los sujetos son sindicados de plagio o secuestro, conspiración para asesinato y asociación ilícita. La Policía Nacional informó que en la frontera de Agua Caliente en Esquipulas, Chiquimula, fueron localizadas 10 personas originarias de Venezuela, 6 de Haití, 5 de Honduras y 1 de Argelia, que ingresaron al país incumpliendo los protocolos migratorios de bioseguridad. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Hablemos de lo que sucede en el mundo. El gigante energético ruso Gazprom anunció el miércoles la suspensión del envío de gas a Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN y la Unión Europea, luego de que no recibiera el pago en rublos de esos países. El presidente ruso, Vladimir Putin, había indicado en marzo que su país solo aceptaría el pago por sus envíos en la moneda nacional. Esto en respuesta a las sanciones tomadas para castigar la ofensiva del Kremlin en Ucrania. La decisión fue considerada un chantaje por Bulgaria. Tanto Bulgaria como Polonia, muy dependientes del gas ruso, afirmaron, sin embargo, que los suministros de energía se mantenían gracias a otras fuentes. En Bruselas, la Comisión Europea aseguró que ambos estaban siendo abastecidos por otros países del bloque. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó que destruyó una gran cantidad de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos durante un bombardeo en el sureste del país. El ministerio indicó que fueron destruidas con misiles de alta precisión Kaldir, disparados desde el mar contra la fábrica de aluminio en Zaporilla, en el sureste de Ucrania, y difundió un video que muestra el lanzamiento de misiles en el Mar Negro. No se precisó qué armas fueron destruidas en el ataque. El ejército ruso también afirmó que había llevado a cabo bombardeos contra 59 objetivos en Ucrania. El anuncio se produce tras la reunión el martes de representantes de unos 40 países en Alemania, invitados por Estados Unidos para discutir sobre cómo reforzar la defensa de Ucrania. Por su parte, el ejército ucraniano reconoció que las fuerzas rusas estaban avanzando en el este del país con la toma de varias localidades de la región de Kharkov y de Donbass. Las fuerzas militares de Ucrania comienzan a sufrir la embestida rusa que trata de controlar las dos repúblicas separatistas bajo la tutela de Vladimir Putin. Veamos. Después de 2 meses en el frente de la guerra de Ucrania y de 2 duras semanas tratando de contener la ofensiva rusa, la moral de las tropas se deteriora en Barvinkove, en el frente este del país. Este es el Tochka-U, un cohete ruso. Nos amenazaron durante mucho tiempo con que iban a disparar armas tan grandes y ahora llegó el momento. Hace cerca de una semana que somos testigos de una ofensiva a nuestros territorios y está habiendo combates severos. En la caótica batalla por Barvinkove, los bombardeos rusos no siguen una lógica según esta oficial. Un día disparan sobre las vías, otra vez contra infraestructura industrial, otro día contra áreas residenciales. Creemos que es para desmoralizar a la población local, desmoralizar a los militares, porque cuando una cosa así llega a las unidades de infantería que cavan trincheras, si ven el cráter que ha dejado, por supuesto que la gente no puede soportar ni siquiera psicológicamente. Según la portavoz, para la guerra psicológica, el ejército ruso elige la oscuridad para disparar sus armas de mayor calibre. En la ciudad, el impacto de los bombardeos es visible. Ocurrió durante la noche, en torno a la 1 de la mañana. Hubo una enorme explosión y muchas personas salieron corriendo de sus casas, pero la anciana se quedó ahí sola. Los soldados vinieron por la mañana y la llevaron al hospital. No tienen dignidad, no tienen nada. Dicen tener dignidad militar, pero disparan a los civiles. ¿Qué hizo mal esta abuelita? No está en el ejército, simplemente vivía su vida, nos apoyaba. Una anciana solitaria. ¿Por qué? Moscú anunció el viernes que quería establecer un control total sobre el Donbass y el sur de Ucrania para garantizar un corredor terrestre hacia Crimea, anexionada por Rusia en marzo de 2014.
Varias localidades como Isium o Kremina cayeron en las últimas 2 semanas y Rusia sigue arañando nuevas posiciones, mientras que los ucranianos se limitan desde hace días a contener. Los soldados reconocen que en la batalla por el Donbass las pérdidas ya son elevadas. La administración militar local se niega a dar una cifra. Noticiero Guatevisión en vivo desde Quetzaltenango. Miércoles 27 y jueves 28. Emisiones 13, 18 y 21 horas. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Presidente Alejandro Yamatei continúa con las entrevistas de los candidatos a fiscal general. Esta vez habló con Consuelo Porras, quien busca su reelección al frente del Ministerio Público. Volvemos con esto y más. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu groove. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que Consuelo Porras se entrevistó esta mañana con el presidente Alejandro Yamatei para lograr su reelección al frente del Ministerio Público. El diálogo fue breve, duró 15 minutos en Casa Presidencial. Edwin Pitán tiene el reporte de esa entrevista. Edwin, ¿cómo estás? Vamos contigo. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 13 horas. Este día hubo actividad en Casa Presidencial. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, ha recibido a Consuelo Porras, actual fiscal general de la Nación y quien está buscando la reelección para continuar al frente del Ministerio Público. Recordemos que la semana pasada en la comisión de postulación se logró integrar esa nómina de candidatos y está incluida Consuelo Porras. Pues hoy ha sido su turno para poder exponer ante el presidente de la República en un diálogo que ha durado 15 minutos, una entrevista que está practicando el mandatario a los aspirantes a fiscal general, y fue el turno de Consuelo Porras. En esta breve conversación de 15 minutos se plantearon 6 preguntas por parte del presidente. La primera era si Consuelo Porras estaba dispuesta o no a seguir trabajando con entes internacionales, y esto es lo que ha dicho. La ley orgánica del Ministerio Público de Guatemala contempla la vinculación con otros organismos del Estado. Además de ello, considera trabajar con organizaciones internacionales para apoyar su labor en el Ministerio Público. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días, señor presidente. Manifestarle que definitivamente la misma ley nos confiere la posibilidad de la relación que tenemos que tener entre todos los sectores, no solo de justicia, sino del Estado de Guatemala, por cumplimiento de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden al Ministerio Público. En ese sentido, poderle manifestar que hemos hecho buenas coordinaciones a nivel de los sectores del Estado para poder coadyuvar al fortalecimiento institucional y fundamentalmente al sector justicia. En este interrogante dio una respuesta Consuelo Porras asegurando que tiene buena relación con las agencias de Estados Unidos, pero recordemos que ella fue agregada a esa lista Angel de personajes pro corrupción. Asimismo, en 2021, en julio para ser específicos de ese año, USAID cortó la cooperación al Ministerio Público. Bien, la coordinación ha sido muy satisfactoria que llevamos con las agencias de los Estados Unidos, con ICE, FBI y la DEA. ¿Verdad? Y seguiremos trabajando por cuanto que el objetivo fundamental, no solo a nivel de Ministerio Público, sino a nivel de todos los sectores que conformamos el Estado de Guatemala, tenemos que tener esa coordinación con otras instancias internacionales, por cuanto que el delito ahora ya es transnacional y consecuentemente para poder llevar al combate de este crimen transnacional tenemos obviamente que articular esfuerzos con entidades extranjeras también. Después de esta conversación, pues ambos se despidieron y recordemos que más adelante será la oportunidad de Néctor Guilebaldo de León Ramírez, otro de los candidatos que logró integrar esa nómina de candidatos y será entrevistado por el presidente Alejandro Yamatei. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.
Edwin, la elección del próximo rector de la Universidad de San Carlos no se llevó a cabo como se prevía, ya que las planillas inconformes de 2 aspirantes impidieron el ingreso de los electores y denunciaron un posible fraude. Esto provocó tensión en el área del centro histórico y los detalles los tiene nuestro compañero Henry Montenegro. Henry, vamos contigo, cuéntanos un poco más. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y ha fracasado este intento de la elección del rector de la Universidad de San Carlos, que estaba prevista para las 10 de la mañana y que se realizaría en el Museo de la Universidad de San Carlos en la zona 1 de la capital. Justamente a mis espaldas se encuentra este lugar, el cual desde tempranas horas fue impedido el ingreso por parte de los lectores, esto por parte de algunos grupos de planillas que suponía que se llevara a cabo este proceso, tomando en cuenta que habían denuncias de un posible fraude. ¿Esto por qué? La razón es que en total 7 cuerpos electorales no fueron inscritos, esto por una resolución del Consejo Superior Universitario en la cual denunciaron algunas planillas, en este caso 2 específicas, las de Carlos Valladares y de Jordán Rodas, que también se encuentran participando. Denunciaron que en esta participó el también aspirante Walter Mazariegos, quien es decano de la Facultad de Humanidades, y que dejaron fuera a estos 7 cuerpos electorales que les darían apoyo tanto a Rodas como a Valladares. En total eran 4 planillas que apoyarían al actual procurador de los derechos humanos y 3 a Valladares, y de esa cuenta generó el malestar de algunos grupos que impidieron el ingreso. Posteriormente, lo que ocurrió es que también en este caso el comité de huelga de la Facultad de Agronomía llegó hasta este lugar e irrumpió para ingresar al Museo de la Universidad de San Carlos, el cual fue tomado por parte de los estudiantes, y derivado de esta situación, el personal de esta casa de estudios que se encontraba para llevar a cabo el proceso respectivo de la elección debió retirarse, y con lo cual se suspendió la elección del nuevo rector. ¿Qué es lo que prosigue ahora? Se tiene que hacer una evaluación por parte del Consejo Superior Universitario para determinar una nueva fecha, o al menos ese es el análisis que se hace por parte de las planillas que se encuentran en este lugar. Sin embargo, veamos a continuación qué es lo que mencionaban en este caso los 2 aspirantes quienes llegaron hasta este lugar para denunciar un posible fraude de la elección del nuevo rector de esta casa de estudios. Y aquí se está sentando un precedente de las consecuencias de tomar esas decisiones anómalas. Por lo tanto, nosotros sí estamos interponiendo ya amparos ante estos procesos que se están dando, y vamos a analizar qué otros recursos legales vamos a interponer, incluso denuncias penales, porque esto no puede suceder en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ayer, en una sesión de los 10 cuerpos que tenemos, gracias al apoyo de la planilla independiente, sumamos 10 cuerpos. Ayer quitaron 4 cuerpos de manera arbitraria, en una sesión donde Walter Mazariegos, candidato a rector por Innova, participó como decano con voz y voto. Raya en la ilegalidad, pero sobre todo es antiético, es inmoral que alguien que tenga interés en un asunto conozca y resuelva. A nosotros como medios de comunicación se nos ha pedido salir del Museo de la Universidad de San Carlos, eso tomando en cuenta que se está llevando a cabo la asamblea por parte de los estudiantes de esta casa de estudios para tomar las decisiones en torno a este tema, al menos es lo que se ha explicado por parte de algunos líderes estudiantiles. Sin embargo, veamos el momento, por parte de las declaraciones que brindaban los grupos estudiantiles al momento de tomar el Museo de la Universidad de San Carlos para que no se llevara a cabo el proceso de elección del nuevo rector, ya que aseguran que este será liberado hasta el momento en que se puedan garantizar elecciones, según ellos, o al menos las palabras que ellos expresan, que sean unas elecciones libres. No tenemos hora ni días. El proceso se tiene que llevar a cabo media vez, sea democrático, transparente y que no beneficie a las mafias. ¿Van a tomar la USAC también o solo la USAC? ¿Qué van a hacer? Por el momento tenemos planeado esta acción. Más adelante daremos a conocer más medidas de hecho, si es posible. Llegaremos a los lugares donde se vaya a dar la elección, si es posible en un hotel. Ahí estaremos presentes siempre en la lucha. De momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades de la Universidad de San Carlos, tomando en cuenta que en horas de la mañana a este lugar llegó el actual rector en funciones, sin embargo no se le permitió el ingreso por parte de estos grupos. Posteriormente se hicieron unas consultas al equipo de comunicación de la Universidad de San Carlos, sin embargo no se dio ningún tipo de declaración en torno a este tema, por lo tanto aún seguimos a la espera en torno a cuál será la posición que adopte esta casa de estudios respecto a la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos, la cual de
acuerdo con lo que exponían algunas fuentes consultadas, es que no puede moverse de un lugar hacia otro, tomando en cuenta que ya existe una convocatoria establecida en horario fijo y también en un lugar ya establecido, y de esa cuenta debe ser en una reunión del Consejo en la que se debe tomar una decisión en torno a este tema. Con imágenes de Roberto López y Edwin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Tenemos información de última hora. La Policía Nacional Civil reportó un enfrentamiento entre los pobladores de Purulá, Baja Verapaz y varios agentes de la PNC. Agregaron que más de 1000 policías se encontraban en ese municipio cumpliendo diligencias de desalojo en Panoc, Los Encinos. Hasta el momento no se sabe el motivo por el que se ocurrió este enfrentamiento, pero se ha reportado ya un agente de la PNC herido. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Presidente Alejandro Yamatei anunciará un relajamiento de medidas de COVID-19. Una opción podría ser el uso no obligatorio de la mascarilla. Quédese con nosotros. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Continuamos con las noticias. Vendedores de mascarillas para protección contra COVID-19 en Santa Cruz del Quiché aseguraron que sus ventas han bajado considerablemente, ya que desde hace meses las personas no compran este tipo de protección contra la enfermedad. Indicaron que a pesar de tratar de venderlas, ya no las compran. Los vendedores señalaron que al ofrecerlas, muchos vecinos incluso se burlan de ellos, manifestándoles que la enfermedad ya desapareció y que no necesitan utilizarlas. A pesar de ello, continúan vendiéndolas, pero ya no les representa un negocio como meses atrás. Para este día se espera que el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional anuncie las nuevas medidas que se tomarán en el país. Sin embargo, hasta ahora no se tiene la fecha o la hora específica para definir el mensaje. Andrea Domínguez nos amplía la información. Andrea, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, para este día se prevé que el presidente Alejandro Yamatei pueda estar anunciando cuáles serán las nuevas medidas de desescalamiento en Guatemala respecto al COVID-19. Hay que tener en cuenta que en este momento una de las cosas que el mandatario ya ha adelantado es que la mascarilla quedará a uso de discreción de los guatemaltecos, pero esto también debería de ser analizado según los expertos, basados en cuáles son los niveles de vacunación que en este momento se tienen en el país, considerando que hasta este punto más del 50% de la población solamente ha obtenido una dosis, versus a la cantidad de personas que ya ha buscado un esquema completo, es decir, una segunda o tercera dosis, donde acá las cifras son relativamente mucho más bajas y se llega al 40% con una segunda dosis. Pero al ver ya la tercera dosis, únicamente se está alcanzando a un porcentaje de la población cerca del 20%. Pero, ¿qué señalan los expertos? Escuchemos. No es lo correcto el suprimir las medidas de usar la mascarilla y las demás medidas preventivas, ya que no hemos llegado, como hemos dicho anteriormente, ni siquiera el 50%, y lo ideal es el 95% de inmunización de toda la población, entiéndase con esquema completo hasta la tercera dosis. Y en otros lugares ya hablan hasta de la cuarta dosis. Epidemiólogos y médicos entrevistados por Guatevisión y Prensa Libre también consideran que es importante que las medidas que este día estará anunciando el presidente Alejandro Yamatei fuesen estudiadas con antelación, pero también con medidores e indicadores que puedan determinar cuál es la situación real de la pandemia actualmente en Guatemala, ya que se corre el riesgo de incluso generar cepas mucho más agresivas derivado de la falta de vacunación que existe en un gran porcentaje de la población, y a ello se suma
que en este momento aún el país no ha podido continuar vacunando a los niños de 6 a 11 años, una población que ya está regresando a las escuelas. Con imágenes de María José Bonilla, retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Damos ahora un giro en la información. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala llevó a cabo el Foro de Perspectivas Económicas 2022-2023 con el objetivo de conocer las expectativas que se tienen para el país, donde resaltaron que será un año positivo. Paula Osaeta tiene los detalles. Paula, adelante. Rocío, buenas tardes. Durante el evento participó el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, y el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, quien dijo que el 2022 es un año positivo para la economía del país. Esto se está reflejando en las calificaciones que el país ha obtenido recientemente. Mencionar, repito, las calificadoras de crédito nos han dado una perspectiva positiva. Somos el único país en Latinoamérica que se le da una perspectiva positiva. Eso lo que está demostrando es que la macroeconomía, que los indicadores respecto del presupuesto, que la recaudación, que la estabilidad cambiaria, que la inflación, etcétera, van por buen camino, somos estables, porque no solo lo importante es esa calificación, lo importante es que es en medio de una crisis, y de una crisis que no se está dando en el país. Somos espectadores de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, y el hecho de esa calificación lo que va a hacer es que va a traer más inversiones y va a fortalecer la inversión local. O sea que esa calificación que estamos recibiendo lo que va a hacer es que va a generar más oportunidades para el sector privado. Esas oportunidades van a volverse más empleos, empleos formales, empleos mejor pagados, va a volver a la gente a la formalidad, va a haber inclusión financiera, va a haber crecimiento en los bancos de créditos al sector privado. Eso se va a retornar en impuestos y esos impuestos van a regresar a la población en obras de infraestructura. Por su parte, el presidente del Banco de Guatemala indicó que la economía mundial crecerá 3.6% y agregó que la perspectiva que se tenía de crecimiento de la economía de Guatemala, que era de 4.5, ha bajado a 4, esto debido a la coyuntura mundial. Casi todos los casos. Lo que respecta a la economía mundial, la baja es de 0.8%, que es significativa, y esto tiene que ver con el conflicto Rusia-Ucrania, que nadie lo tenía en su radar en diciembre del año pasado, inclusive en enero de este año, y que tiene repercusiones en cuanto a inflación, en cuanto a comercio, en cuanto a precios del petróleo y algunas más adicionales. Entonces, ese es un gran factor que ha hecho que se revise a la baja el crecimiento mundial. Y luego factores asociados es la inflación en Estados Unidos, que está en niveles históricamente altos. Hablábamos hoy que la inflación en Estados Unidos, que alcanzó 8.5 en marzo, es una inflación que no se había visto en los últimos 40 años. Y por lo tanto, ya vimos que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, ya reaccionó con un primer aumento en la tasa de interés de 25 puntos básicos. Eso fue el mes pasado. La inflación al mes de marzo, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, es de 4.17 en Guatemala, y en Estados Unidos a marzo es de 8.50. Es decir, prácticamente la inflación de Estados Unidos está en el doble de la inflación de Guatemala. Sí nos preocupó la inflación del mes, exclusivamente de marzo, porque fue de 1.50. Cuando usualmente la inflación en marzo puede ser alrededor de 50. Entonces está muy por encima. Según el ministro de Finanzas, el gran reto es llevar los buenos números de la macro a la microeconomía, y resaltó que la meta de recaudación para este año es de 76 millardos, pero que la expectativa es de 82. Con esto regreso contigo, Rocío, para Noticiero Guatevisión. Paula Osaeta y Juan Diego González. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros presenta. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros televidentes que interactúan con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta. Damos paso a la denuncia que nos envió nuestro televidente Edgar de Pastores, Zacatepeques. Se trata de la contaminación de un río que al paso de los años se convirtió en un río de aguas negras. Vienen del municipio del Tejar, parte de Chimaltenango, San Andrés Itzapa y el municipio de Parramos. Da vergüenza, pero no hay ninguna planta de tratamientos para este tipo de aguas. Pobre la gente que vive acá.
Estas aguas llegan a desembocar hasta el puerto de San José, pasa por Escuintla también y pasa por Alotenango, Zacatepeques. Damos paso al mensaje que recibimos de la ciudad capital. Se trata de una alerta a los usuarios de WhatsApp para que no se dejen engañar por estafadores que utilizan esta aplicación de mensajería. El reporte da cuenta que nuestro televidente recibió un mensaje que le anunciaba que se había ganado $37,000 y un automóvil último modelo. Finalizamos con el reporte que recibimos de Livingston, Izabal. Se trata de una fotografía que muestra un colorido amanecer. Cabe agregar que este municipio está dividido por 28 aldeas y 128 caseríos. De estas, 66 comunidades únicamente son accesibles por vía acuática. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Noticiero Guatevisión en vivo desde Quetzaltenango. Miércoles 27 y jueves 28. Emisiones 13, 18 y 21 horas. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza su primera salida pública desde su reelección, pero es recibido con tomates. Le mostramos las imágenes al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Estamos de vuelta con información departamental. El Ministerio Público comenzó una investigación contra supuestos manifestantes del Valle de Palajunoj, quienes el lunes último agredieron a periodistas del noticiero local Región Más y supuestamente dañaron parte del edificio municipal durante una jornada de protestas en rechazo al plan de ordenamiento territorial. Las autoridades indígenas de Palajunoj, en un comunicado, ofrecieron una disculpa a los periodistas agredidos y, según el documento, la comunidad se encuentra en la disposición para facilitar la investigación e identificar a los agresores de los comunicadores. También se reconoce que hubo daño causado al patrimonio histórico de la ciudad. Huehuetecos están consternados tras la muerte violenta de la comerciante Marta Gonón de Molina, quien recibió varios balazos dentro de su negocio ubicado en la zona 1 de Huehuetenango, crimen por el cual existe repudio. Doña Marta, como era conocida, murió en las mismas circunstancias que su esposo Ramiro Molina hace 18 años en el mismo comercio cuando era concejal municipal. Comerciantes y vecinos exigen a las autoridades esclarecer el hecho de sangre y capturar a los responsables. Los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango suspendieron el comienzo del juicio contra José Orlando Jeremías Pacheco, de 20 años, piloto de un bus de los transportes Esmeralda, quien el pasado 12 de enero, bajo efectos de droga y alcohol, provocó la muerte de un padre y sus dos hijas en el periférico de Xela. El tribunal aplazó el debate para junio debido a que la asociación El Refugio planteó un recurso de apelación para ser querellante en el proceso. El propietario de bus, Gerson Giovanni Jiménez Reyes, fue incluido en el proceso como demandado. Este martes, una conferencia de 6 autoridades del área de salud de Huehuetenango informó que ya se presentó la denuncia en la Policía Nacional Civil, pues varios trabajadores que están en proceso de tener una plaza formal en esa dependencia han recibido llamadas en las cuales les exigen la mitad de un salario a cambio de dicha plaza. Autoridades creen que se trata de una red dedicada a extorsionar, la cual tuvo acceso a la base de datos de quienes pasarán de estar por contratar a permanentes. Aclararon que todo proceso es gratuito y lleva un proceso administrativo complejo que cada trabajador ha aprobado. Vecinos y autoridades comunitarias de Lemoa, Santa Cruz del Quiché, procedieron a tapar tuberías de drenaje que vecinos habían colocado hacia la laguna de Lemoa, contaminándola. Según los representantes del COCODE de esa comunidad, le dieron 2 meses a los responsables para que quitaran los drenajes, pero no tomaron acciones respectivas, por lo que procedieron a taparlos. Los comunitarios indicaron que cumplieron con denunciar el uso de estos drenajes de manera ilegal para el medio ambiente y recursos naturales, así como a la municipalidad, pero no tomaron acciones, por lo que tuvieron que tomar ellos la decisión de evitar la contaminación de la laguna.
Preocupados por lo copioso que se espera sea el invierno de este año, comunitarios del Puerto San José gestionaron con autoridades locales del municipio la apertura y ampliación de la boca barra del río Achiguate, con la que se une al mar Pacífico y está ubicada a inmediaciones de la aldea Campamento La Barrita. La premura de los comunitarios es porque ya se han empezado a dar lluvias en la parte norte del departamento, que al final afecta a las comunidades que están al sur de Escuintla. En este caso, resultan beneficiados con estos trabajos o solo Puerto San José, sino que también Mazagua. Con esta apertura de bocabarra se espera que todo el excedente del caudal de lluvia, así como los sedimentos que bajan del volcán de fuego, se puedan desfogar y con ello evitar hasta donde sea posible el desborde del río Achiguate. Los trabajos que realiza el Ministerio de Comunicaciones para reparar uno de los ingresos a Escuintla, el cual conduce al municipio de Mazagua, está causando tráfico vehicular, específicamente en el kilómetro 59 de la ruta CA9 Sur. Ante lo dificultoso que resulta conducirse en el sector que une la zona 1 con la zona 3 de Escuintla, la Policía Municipal de Tránsito realiza la regulación del paso en ambas vías. Sin embargo, la imprudencia de algunos pilotos solo complica más la viabilidad en el área. De esta cuenta, autoridades han pedido a los automovilistas conducir con precaución y respetar las indicaciones de los agentes de la PMT. Hablemos de información internacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó el miércoles su primera salida pública desde que fue reelecto. Según constataron periodistas de la AFP, cuando Macron dialogaba con el público y el mercado de Cergy Pontoise, bolsas conteniendo tomates cherry fueron lanzadas en su dirección, aunque el mandatario no fue alcanzado. El servicio de seguridad del jefe de Estado desplegó brevemente un paraguas para protegerlo. El entorno de Macron negó que un objeto hubiera alcanzado al presidente, explicando que el paraguas fue abierto debido a una cierta agitación de la muchedumbre. La corona del Carnaval de Río de Janeiro fue para la Escola de Samba Grande Río. Por primera vez, la agrupación que surgió en 1988 logró conquistar el lugar número 1 del concurso. Grande Río abordó las diferentes facetas de Exu o Ixá, una divinidad afro-brasileña de las encrucijadas y del movimiento responsable por la comunicación entre los humanos y dioses en religiones como Candomblé y Umbanda. Una figura que suele enfrentar prejuicios de algunos grupos cristianos que la asocian al diablo. El carnavalesco o director artístico de Grande Río, Leandro Bora, dijo que su apuesta fue contra el racismo religioso y el proceso histórico que demonizó Exu para cantarle a la vida. Al menos 11 personas murieron electrocutadas el miércoles cuando la parte superior de una carroza chocó con un cable de alta tensión en la India. Según los primeros indicios, la multitud utilizó agua para contener el incendio que se desató en la carroza. Una quincena de personas fueron hospitalizadas tras el incidente. Las víctimas formaban parte del grupo que tiraba la carroza. Cientos de fieles participan en esta procesión religiosa que se celebra cada año desde hace casi un siglo en el estado de Tamil Nadu. Una autoridad policial declaró a un canal de televisión local que la línea de alta tensión suele ser cortada para la procesión, pero que en esta ocasión no se hizo. Damos un giro a la información. Quiero contarle que en Guatemala se aprobó una ley que promete facilitar el acceso a vivienda en el país para personas con bajos ingresos económicos. En el siguiente reporte especial le presentamos una explicación de cómo funcionará la ley, pero además cómo está la situación de vivienda en el país. Comprar casa propia en Guatemala es complicado, o al menos así lo definen muchos. Y ahora el enganche es carísimo, es lo que más cuesta, ¿va?
El déficit habitacional actualmente, según los datos de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, alcanza los 2.2 millones de viviendas, es decir, es el número de casas que deberían de edificarse. De este porcentaje, un 88.5% se encuentra en el interior, donde la población resiente el tema de vivienda. En la capital el déficit es de un 11.5%. Del 2018, cuando se realizó el censo, al 2021, la brecha se amplió debido a los efectos de la pandemia por el coronavirus. Además de la capital, los déficits habitacionales radican en los departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz y San Marcos con los índices más altos. El pasado 20 de abril se aprobó la Ley de Interés Preferencial para facilitar el acceso a vivienda bajo la promesa de permitir a las personas de bajos ingresos económicos que se les autoricen créditos. Para aplicar, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos: ser guatemalteco, ser persona individual o pertenecer a una familia, que el valor del inmueble no exceda los 170 salarios mínimos. Además, solo aplica para compra de primera vivienda, ya que la persona debe comprobar que no tiene casa. No aplican tampoco a las personas beneficiadas con otro subsidio del Estado. Con la ley, según los cálculos, al año se podrían construir unas 1,000 viviendas más que también tendrían efectos en la generación de empleos. La Cámara de la Construcción ha estimado que por cada 1,000 viviendas que se construyen, estamos hablando de una generación de alrededor de 27,000 empleos directos e indirectos. Con la ley, el Estado subsidia durante los primeros 4 años un 40% de la tasa de referencia, en los siguientes 3 años un 30% y luego de los 85 meses ya no aplica el descuento del subsidio. Según los datos de la Cámara de la Construcción, en los últimos 10 años han sido por lo menos 100,000 proyectos habitacionales los que se han creado en el país. Sin embargo, la condición de vivienda actualmente solo puede abarcar a aproximadamente un 37.5% de la población guatemalteca. Según el proceso, la familia selecciona el tipo de vivienda y una entidad financiera posteriormente aplica el crédito y se hace una evaluación de carencia de bienes, posteriormente la escritura del préstamo para iniciar con el desembolso. El monto máximo de crédito que se puede otorgar es igual a unos 170 salarios mínimos, es decir, entre 510,000 y 520,000 quetzales. Sin embargo, haremos un cálculo con base en estimaciones de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Por ejemplo, si una vivienda está estimada en un costo de 250,000 quetzales con un enganche de 12,500, el monto a financiar será de aproximadamente 237,000 quetzales. Normalmente, sin tasa preferencial, una persona puede pagar una cuota mensual de alrededor de 1,700 quetzales, pero con el beneficio la cuota podría disminuir a unos 1,200. Hemos salido a las calles también para preguntarle a los guatemaltecos sobre si alquilan o tienen casa propia. Además, ¿qué tan difícil es comprar una nueva vivienda en el país? Nos dijeron lo siguiente. De momento vivo con mi suegra, no he alquilado, pero sí regularmente he alquilado. Es complicado por el costo, ¿verdad? Que sí se ha elevado bastante, y aparte ya en la ciudad ya no quedan terrenos, básicamente está todo invadido de construcciones grandes. Tengo casa propia, pero en un departamento. Ahora acá alquilo un apartamento. Es de mi familia, pero yo les alquilo a ellos también. Es complicado el tema de vivienda porque cada día hay más habitantes, nacen más personas. El sector de la construcción es uno de los que mayormente se ha recuperado tras la pandemia que ha durado 2 años en el país. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Nos despedimos de esta emisión con la noticia que este 27 de abril se conmemora el Día Internacional del Tapir o Danta. Según los expertos, existen 4 especies en el mundo, pero solo en Centroamérica habita el tapir bairdí y es comúnmente visto en la selva petenera de Guatemala. Su función en la selva es importante para el medio ambiente, ya que ayuda a mantener la estructuración de la vegetación. Que tenga usted una excelente tarde y lo invitamos a permanecer atento de nuestras siguientes emisiones desde Quetzaltenango.